Saludos tripulantes, esta semana vamos a ser más artesanos que nunca. Vamos a instalar las tapas de regala y el timón. Pero claro, el manual te dice, cógete tú estos listoncillos y ya te apañas como buenamente puedas para transformar eso en las curvas de la tapa de regala y en los soportes del ancla. Un par de fotos, el plano y apañado. Bueno, que no cunda el pánico, porque en realidad es bastante más fácil de lo que parece. No te pierdas este capítulo y verás una forma fácil de hacerlo. Bueno, os voy a poner también un poco de antecedentes. En el vídeo anterior vimos cómo se instalaban los cintones, los cabilleros y algunas cosillas más. Si todavía no lo has visto, te dejo un enlace para que puedas llegar a él. Tripulantes, todos a bordo que zarpamos ya. Allá vamos, una semana más con el San Juan. Lo primero que vamos a hacer es preparar la murada para instalar la tapa de regala. Para ello lijamos y dejamos la superficie lo más nivelada posible. Ya os adelanto que yo me quedé corto, como suele pasar. Ahora, como podréis imaginar, sacamos las piezas de la tapa de regala de la matriz y quitamos las rebabas con una lija. Si escribisteis los números de las piezas, os recomiendo que los borréis con una goma y una lija. Así seguro que no se ve y no tendremos que estar pensando de qué lado lo ponemos. Ahora le vamos a dar una primera mano de tinte de nogal. Aunque luego lo vamos a lijar y tendremos que volver a pintar, las partes más recónditas ya van cogiendo color. Las primeras piezas que colocaremos son las dos más pequeñas, que son las que van más cerca de la roda. Estas habrá que doblarlas, así que es mejor si las ponemos a remojo durante unos minutos. Con un poco más de habilidad de la que tengo yo, ponéis el cianocrilato y apretáis con los dedos para darle la forma. Luego aguantan un rato hasta que coja. Para llevarla al sitio, tomad como referencia la muesca que encaja en la roda. Precioso. Pasamos a las tapas de la cubierta superior. Estas van rectas y tienen poco misterio. Si tomamos como referencia lo que sobresalen los barraganetes y los cintones, veréis que es muy fácil de centrar. Ponemos las tapas laterales teniendo en cuenta que la pieza de popa ha de encajar justa. Nos falta la pieza del centro, ya viene con una curva más o menos parecida a la del barco, pero ojo, que no es igual, y no hay manera de centrarla. Además, la tendremos que doblar un poco para abajo, pero no va a ser necesario mojarla. Eso sí, si no habéis lijado todo bien, como yo, y las puntas del forro de la murada sobresalen, vais a tener que estar un buen rato apretando para que no se mueva. Está bien eso de buscar formas de entretenerse. Recordad apretarla bien contra el borde más cercano a la popa. Y ahora viene la parte divertida. Corta 16 listoncitos y transforma eso en las curvas de las tapas de regala. ¿Qué cómo haces eso? ¡Ah! ¿Ya te bañarás? No, en serio, yo te lo cuento. Cogemos la lima triangular y ajustamos el principio de la tapa de regala con el objeto de que ajuste la parte plana de uno de los listoncillos. Vamos presentando los siguientes listones. Habrá que lijarlos para darles una forma como trapezoidal hasta que encajen bien con la curva. Cuando lo tengamos claro, una manita de tinta de nogal. Sí, ya sé que esta madera es nogal, pero si no, no nos quedará todo con el mismo tono. Ahora viene la maniobra del pegado. Con paciencia vamos colocando las piezas en el orden que habíamos escogido. ¿Y cómo lo pegamos? Pues con cianocrilato. ¿Qué pregunta? Si nos queda un huequete, preparamos una mini pieza y la encajamos. Ahora tenemos que dejarlo totalmente ajustado a la tapa de regala. Para eso, lima, lija y Dremel. Yo lo he hecho todo a mano, pero con la Dremel seguramente sea bastante más rápido. Las curvas de la popa son bastante parecidas, pero al revés. En realidad son ligeramente más complicadas, pero nada del otro mundo. Si hemos podido con las de arriba, podremos con las de abajo.
Aquí, si cortamos los listoncillos un poco más cortos de lo que dice el manual, ahorraremos trabajo de lija. Para ir acabando con esto, masillamos todas las juntas. Lo ideal es hacerlo con masilla de nogal, pero... Ahora lijamos toda la superficie de la tapa de regala con una lija de estas ultra finas. Obviamente prestamos especial atención a lo que hemos masillado. Ahora ya sí, para acabar le damos una mano más de tinte de nogal, intentando que el color quede lo más homogéneo posible. A ver, que ahora se viene un drama. Por mucho que nos dura, tenemos que taladrar ese precioso casco que hemos hecho para poner 3 cáncamos. ¿Qué? ¡Cáncamos! Cancamusa. Cogemos el plano para sacar las medidas de los cáncamos y hacemos los agujeros. No es necesario hacerlos demasiado profundos. Yo he cortado las puntas de los cáncamos y no me ha hecho falta atravesar todo el casco. Pasamos a los habitones. Puede que te estés preguntando qué narices son esos cacharros. Pues así resumiendo, te digo que son los maderos que sujetan el ancla. Estas piezas no están creadas y lo tendremos que hacer a partir de un listón. Vamos a hacer una especie como de bola o voluta con la lima triangular. Al final lo que nos va a quedar es algo con un aspecto como de volardo. Importante, para manejar bien la pieza primero la tallamos y luego la separamos del listón. Ha de tener unos 7 milímetros de longitud, pero si lo cortamos primero nos va a costar mucho manejarlo porque es una pieza muy pequeña. Cuanto más plana quede la base, más recto quedará luego el traste opuesto. Yo ni con la caja de clites hago un corte recto. Para colocarlo no hay mucho misterio, buscamos la posición en el plano y lo pegamos con el cianocrilato. Asegurados de que cabe bien el ancla en medio, no sea que sea demasiado pequeño. Pasamos al timón. Lo procesamos como ya es habitual, lijamos las marcas de la matriz y tal. Luego una manita de tinte de nogal y al lío. En su momento no tinte de esa peli esta pieza del espejo de popa. Si te ha pasado como a mí, va a ser tu última oportunidad de hacerlo. Volviendo a lo que es el timón, cortamos lo que serán las bisagras de 5 milímetros a partir de la varilla de oro que viene con el kit. Que no, que es de latón. Si no ves con cuidado con esto, igual perdéis un ojo, por cierto. Ponemos las bisagras en su posición, marcamos los agujeros y los hacemos con el super taladro. De nuevo, los clavos son demasiado largos, nada que los alicates no puedan solucionar. Fijamos previamente los clavos cortados a la bisagra, para que así luego sea más fácil de encajar. No lo he dicho todavía, pero la bisagra solo tendrá un clavo a cada lado, así que vamos a tener que cortar el resto. Ya lo tenemos casi. Ponemos el cieno en la madera y lo pegamos en el sitio. Enganchando una pinza, el metal tiende a volver al sitio y os puede dar un mal sujetándolo para que no se despegue. Repetimos esto 3 veces y ya tenemos medio timón listo. Vale, yo me volví ahora loco intentando poner el eje de la bisagra suelto para que el timón girara.
Pero cuando llegué a la conclusión de que era imposible, decidí pegar el eje a ambos lados del timón y todo fue maravilloso. Marcamos la posición que tendrán las bisagras para cortar así el excedente de material. Fijaros que el tamaño no es el mismo, así que en unas tendremos que cortar más que en otras. En la foto de manual se ve que la parte de la bisagra cogida al codaste tiene clavos. Los agujeros que tiene la bisagra están demasiado lejos del eje. He intentado taladrar un agujero nuevo en el latón y pegar sobre la cabeza del clavo, pero nada ha dado resultado, así que con pegamento se queda. Hasta aquí la sesión de ebanistería de hoy. Espero que lo hayáis visto fácil y claro. A mí la verdad es que me ha gustado bastante el proceso de hacer estas cosas. Y cuando acabas y ves que ha salido todo bastante bien, pues oye, te da un gustazo. También os digo, sin haberme documentado por internet sobre cómo lo han hecho otras personas, me había resultado muy difícil de hacer. Sin ese apoyo y sin experiencia previa, la verdad es que estás vendido. Pero bien está lo que bien acaba. Recuerda darle a like y suscribirte, así estarás al día de todas mis publicaciones. Más aventuras en el próximo vídeo.